por parte del presidente de los Estados Unidos en relación a un rediseño de las Fuerzas Armadas. Un rediseño que ¿en qué sentido es interno? Te lo doy en 3 claves, básicamente. Se está yendo a una nueva Fuerza Armada, una Fuerza Armada que ya no va a tener en cuenta criterios como por ejemplo las cuestiones de género, las cuotas o los cupos vinculados al origen etnorracial de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que va a tener un eje centrado en la competitividad, en volver a convertir a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los militares estadounidenses, en guerreros. Quien presentó con bastante claridad estas líneas fue quien abrió el evento, que es el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Escuchémoslo. It's a truth as old as time. And since waging war is so costly in blood and treasure, we owe our republic a military that will win any war we choose or any war that is thrust upon us. Should our enemies choose foolishly to challenge us, they will be crushed by the violence, precision, and ferocity of the War Department. In other words, to our enemies, F-A-F-O. If necessary, our troops can translate that for you. Another way to put it is peace through strength, brought to you by the warrior ethos. And we are restoring both. La hipótesis que tiene Trump respecto de la política en general, pero de la política militar de defensa en particular, es Estados Unidos se fue volviendo cada vez más blandito. Estados Unidos fue despreciando al poder militar en nombre de básicamente convertirse en un país abierto al mundo, en un país que dejó ingresar a muchos inmigrantes de forma irregular, en que dejó ingresar a muchos criminales, un país que dejó básicamente en nombre de que hubiera un mercado libre y abierto a nivel comercial, dejó que cualquier país pudiera abusarse comercialmente de Estados Unidos, que tenía grandes déficits comerciales con muchos países del mundo, y que además, en materia militar se fue volviendo, insisto, cada vez más ineficaz, cada vez menos temido por los otros. Y el eje de toda la política de Trump en este segundo mandato es restablecer el rol de Estados Unidos como primera potencia, imponiendo la fuerza o imponiendo la amenaza del uso de la fuerza. Por eso ha renombrado al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y por eso, y por la idea además de un mundo que en la cabeza de Trump está dividido ya no entre muchos países que discuten en foros multilaterales como son la ONU, sino un mundo donde hay un grupo muy reducido de potencias que se reparten el orden global, que esas potencias las podríamos resumir en 4 o 5, Estados Unidos, Rusia, China y la India, si querés podés sumar a la Unión Europea con muchas dificultades, y que por lo tanto en esa competencia entre potencias cada una tiene que tener asegurada su área de influencia, su esfera de influencia, y la esfera de influencia de Estados Unidos es el hemisferio occidental, es el continente americano, donde desde hacía muchos años la política exterior estadounidense se había corrido y hoy vuelve a estar en el centro, muchas veces para imponerse por la fuerza. Ese fue el eje central de la intervención de Trump hace unos minutos nada más. Escuchemos. Together with the leaders here today, we're also restoring a needed focus on defeating threats in the Western Hemisphere throughout this region. Cartel terrorists have been allowed to wage a relentless campaign of death and destruction on our country, all because we had weak leadership on top. And we did a great job with it first term, but this is something else what we're doing now. We're taking it to the next level, probably next level times 3. But we had COVID come up, and we had to take care of that. We did a great job with COVID. We had the therapeutics. It was just Regeneron, so many things we did for COVID, but we had to focus on that, and every other country in the world was being decimated by COVID. So we had to change gear a little bit to take care of that. But under our leadership, the military is now the knife's edge in combating this sinister enemy. Este es
uno de los ejes centrales para entender esta reunión. Lo que le está diciendo Trump a los generales es: el eje ya no está en Medio Oriente, como lo fue después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El eje ya no está puesto en Ucrania y en fortalecer a Europa. Es Europa la que en todo caso deberá fortalecerse y defender a Ucrania. Y nosotros podemos ayudar a Europa, a darle armas a Europa, pero es Europa la que tendrá que defenderse. El eje ya incluso no está puesto en fortalecer las bases de los Estados Unidos en el Mar de China Meridional para frenar los avances de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Marina de China. El eje tiene que estar en ser una potencia cada vez más fuerte en casa, y en casa es en el barrio, y el barrio es América. Por eso Trump ni bien asumió, empezó a decir: hay que recuperar el canal de Panamá, que hoy está casi en control de manos chinas. Tendríamos que controlar Groenlandia, que es clave para controlar las rutas del Ártico. Tendríamos que incluso, si no se somete el gobierno canadiense, evaluar la posibilidad de anexarlo y convertirlo en el Estado 51. Cosas que son muy grandilocuentes, estilo Trump. Mucho es show y es exageración, pero que marcan detrás de eso, y eso es lo que quiero que entiendas, hay una estrategia, hay una mirada de la política global y del rol de Estados Unidos en esa política global. ¿Y cuál es hoy la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos en su hemisferio, en su continente? Venezuela. Sin dudas es Venezuela, porque es un régimen que al mismo tiempo es aliado de todos los principales enemigos de Estados Unidos: Rusia, China, Irán, todos sostenidos en su momento con presencia muy fuerte en Venezuela. Y es encima un régimen que ha expulsado a más de 7 millones de personas, y muchos de ellos han terminado en Estados Unidos, con lo molesto que es para Donald Trump el problema migratorio. Y encima es un régimen directamente implicado en el narcotráfico, que es otro factor de desestabilización en América. Por eso, detrás de todo este giro, hay una convicción de ir por Maduro. Y antes de justamente llegar a Cuántico, a Virginia, para decir las palabras que acabas de escuchar, le preguntan a Trump por Venezuela y vuelve a hablar de lo que se viene allí. Escuchémoslo. Are you preparing to take strikes against drug gangs in Venezuela, sir? We'll see what happens with Venezuela. Venezuela has been very dangerous with drugs and with other things, and they've been very, very dangerous. So we'll see what happens with Venezuela. Peligroso. Esa es la palabra clave, peligroso. Lo que está diciendo, y te lo traslado a términos, si querés, más propios de la geopolítica y del lenguaje de la defensa, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso dice, siempre dejándolo abierto, vamos a ver qué pasa con Venezuela. Ahora, yo quiero que veas lo que se publicaba en estas horas en The New York Times respecto de lo que está pensando el gobierno de Trump hacia Maduro. Esto lo publican quienes vienen de visitar Venezuela, pocos periodistas del New York Times que estuvieron recorriendo Venezuela en estas horas. Altos funcionarios de Trump presionan para derrocar a Maduro en Venezuela. El movimiento opositor, cuyas figuras se han reunido con funcionarios estadounidenses, afirma que se están comunicando con Washington sobre los planes para desmantelar la estructura criminal de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que cuenta The New York Times y es lo que hemos podido recoger a partir de múltiples fuentes acerca de los movimientos que hay hoy dentro de la administración Trump? Cuando Trump asume, ya tenía la idea de que había que fortalecer la posición de Estados Unidos en el hemisferio y por lo tanto en el continente, y que desde ese punto de vista había que tener una línea mucho más dura respecto al régimen venezolano. Ahora, ahí había dos líneas internas, empatadas al principio. Marco Rubio, de un lado, secretario de Estado al comienzo, antes de que se le haya adosado también el cargo de asesor de seguridad nacional, y la línea es una amenaza inaceptable. Si queremos recuperar el control del continente, no puede seguir Maduro en Venezuela. Tiene que haber básicamente una transición donde básicamente se respete el resultado de las elecciones del año pasado. Punto. No hay que imponer nada desde afuera. Sencillamente que se respete lo que decidieron los venezolanos el año pasado. Esa es la línea Marco Rubio. Pero había otra línea, una línea sobre todo con Richard Grenell en la cabeza, que es: no, negociemos, dialoguemos, no nos metamos en problemas, ¿para qué vamos a arriesgarnos a un conflicto? Dejemos a Maduro, tratemos de negociar, presionarle y sacarle algunas concesiones. Eran las dos líneas.
hubo en los primeros meses de este gobierno decisiones contradictorias en relación con Venezuela, derivadas de esa contradicción. Bueno, lo que te está contando acá el New York Times es que la posición de que había que negociar con Maduro hoy está prácticamente muerta y que cada vez más funcionarios importantísimos de la administración se han plegado a Marco Rubio, que por cierto tiene mucho más poder que al comienzo de esta administración. Entonces allí ya está Stephen Miller, que es vicejefe de gabinete, pero que es además asesor clave para Trump, un MAGA 100%, en general de una mirada de no hay que meterse en los conflictos externos, pero que ya está convencido de que hay que ir por Maduro. Está también John Ratcliffe, que es el director de la CIA, diciendo sí, también es verdad, hay que ir por Maduro. Entonces la sensación es, algo va a pasar en las próximas semanas. Es ya muy difícil no imaginar que va a haber algún tipo de ataque, algún tipo de operación comando. Veremos qué. Nos vamos a enterar cuando suceda. Ahora, la decisión de que Estados Unidos tiene que conseguir la caída del régimen parece ya una decisión tomada desde Estados Unidos, y ese es un cambio de época que cambia radicalmente el juego. ¿Cómo reacciona el régimen frente a toda esta información que llega desde Washington, D.C.? ¿Y cómo interpretar esas decisiones? Bueno, lo anunciaba ayer Maduro, la idea, o la decisión, mejor dicho, de decretar el estado de conmoción externa. Bueno, así lo explicaba anoche Maduro y después lo desarrollamos. Dale. Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior de acuerdo a la Constitución y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad, los alcances en todas las direcciones del decreto de estado de conmoción exterior si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense, agredida militarmente, porque todo el mundo sabe, hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante, hemos sido agredidos psicológica y políticamente y hemos salido adelante. Hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante. Dice Maduro, empezamos el proceso de consultas para decretar el estado de conmoción externa. ¿Por qué dice el proceso de consultas? Porque lo que establece la Constitución bolivariana es que para decretar el estado de consultas formalmente se firma el decreto, lo hace el presidente, pero luego tiene que ser avalado por la Asamblea Nacional y por la Corte Suprema. Y todo esto parece un chiste, porque ¿de qué aval estamos hablando si todo lo controla la dictadura? Si es un régimen criminal que no se rige por ningún tipo de ley. No, desde ya, lo tenemos claro. Pero hay un mensaje detrás de esto. ¿Qué significa en concreto el estado de conmoción? ¿Qué es lo que le permitiría al régimen formalmente, legalmente? Lo explicaba antes de que Maduro lo dijera. Cuando se anunciaba oficialmente que Maduro ya había firmado esto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Repasamos lo que decía. Se activaría de manera inmediata este decreto de excepción de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos, para activar todos los planes de seguridad ciudadana, para activar la milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, para el cierre de fronteras en el resguardo, tanto fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en el resguardo de nuestra integridad territorial y en el resguardo de la integridad de nuestra población. La Constitución es muy clara y ha establecido también que no se permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio, que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela. Y sería culpable de una ley de la República y con las penas garantías de la Constitución. Ya basta de los extremistas. Tenemos
como gobierno para no permitir este tipo de expresiones en nuestro territorio, de quien llama abiertamente a un bloqueo criminal, de quien llama abiertamente a una invasión, no puede considerarse venezolano o venezolana. No puede permitirse ese tipo de expresiones, ni de llamados, ni de acciones en nuestro territorio. Ya basta. Así que este estado de excepción es muy claro en las facultades del presidente para defender la seguridad, la defensa y la paz de Venezuela. De igual manera, descripción que hace Delcy Rodríguez es una descripción que ya se condice con todo lo que hace actualmente el régimen. Porque fíjate que dice, bueno, poder desplegar a las Fuerzas Armadas en cualquier lugar del territorio, eventualmente suspender derechos y garantías para garantizar, valga la redundancia, que está todo controlado. Una especie de militarización donde todo estaría bajo control de las Fuerzas Armadas y en condiciones de responder ante cualquier agresión externa. Si eso ya lo hace el régimen, ¿por qué tanta alaraca, tanta ruido respecto de justamente la declaración de este estado de conmoción externa? El mensaje que hay que leer acá para la interna de Venezuela, pero también para el afuera, es: el régimen no se quiebra. Y es un mensaje importante. Porque la expectativa de Trump, la expectativa de Marco Rubio era que ante la presión podía haber un quiebre en el régimen, que ante la presión y ante la recompensa de 50 millones de dólares podía haber un sector de la Fuerza Armada Bolivariana que decidiera romper con Maduro, pactar con Estados Unidos, entregar a Maduro, entregar a Diosdado Cabello, quedarse con la recompensa y buscar algún tipo de pacto de amnistía y perdón, y por ahí irse a otra parte o quedarse en Venezuela sin pagar las consecuencias. Eso no está pasando. Y la sensación que hay detrás de esta declaración es que por ahora el régimen está pudiendo mantenerse unido. Eso es clave, porque ¿sabe lo que significa? Que a Estados Unidos, para cumplir el objetivo, que ya me parece que es un objetivo asumido, de que Maduro no siga en el poder en Venezuela, va a tener que hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora y no va a alcanzar con las amenazas. Va a tener que efectivamente apelar a la fuerza de verdad, realizar operaciones y ataques, porque con las amenazas sola claramente no ha alcanzado. Al menos eso es lo que está transmitiendo el régimen y eso es lo que se está dejando ver desde afuera, con lo cual la apuesta sube para Trump. Tendrá que arriesgar mucho más y por la misma razón, si no funciona su estrategia, si en 3 meses, 4 meses, si el año que viene estamos hablando de que Maduro sigue en el poder, habrá sido un fracaso importante de la política exterior de los Estados Unidos. Estamos ante semanas decisivas.